¿Has oído hablar de la operación impensable de Winston Churchill? Me parecen esas cosas curiosas de la historia que afortunadamente no tuvieron que ocurrir. Sí, pero mira, la operación impensable de Winston Churchill, igual que todas las demás operaciones, a ver, explico. La operación impensable que ordenó Winston Churchill fue la operación de invasión a la Unión Soviética por parte del ejército británico. Ahora, planes de guerra de países occidentales contra la Unión Soviética debe haber miles. Tanto defensivos, perdón, tanto defensivos como ofensivos. Cómo invadir la Unión Soviética por tierra, cómo invadir la Unión Soviética por mar, cómo debilitar las defensas en el Pacífico para que una flota del Pacífico desembarque en el extremo oriental de la Unión Soviética, cómo atacarla por tierra. Y planes de soviéticos o rusos para atacar a sus vecinos y llegar de ser posible hasta la Puerta del Sol en Madrid, otros tantos, miles y miles. La gente se olvida que la Guerra Fría era una guerra de verdad. Es una guerra en la que murieron muchísimas personas, ningún estadounidense y ningún ruso soviético. Ese es el punto. Morían otros en su lugar, ¿no? Morían por poderes, morían en nombre y representación de. No, algunos morían en nombre y representación de por muy buenas causas, como la lucha contra dictaduras feroces. Pero eso no quita que estaban muriendo en nombre y representación de la Unión Soviética o de los Estados Unidos, que fueron los que animaron, financiaron, empujaron, mantuvieron las tensiones políticas de todo el mundo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, de 1945 a 1990, cuando se disuelve la Unión Soviética. La gente no tiene conciencia de lo que fue la Guerra Fría. Piensan que el siglo XX fue los movimientos del 68 y los Beatles, ¿no? No, fue bastante más.